Bueno, muy buenos días. Vamos a empezar lo que viene siendo las clases de oftalmología con clínica. Mi nombre es Rómulo Perdomo Martínez. Hice la licenciatura de medicina en la Facultad de Medicina del UNAM y posteriormente hice la especialidad aquí en el Hospital Civil, en la Coordinación Universitaria del Hospital Civil, que ahora se llama Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud. En el Hospital Civil hay una simbiosis entre lo que viene siendo el gobierno del estado y la Universidad Autónoma de Sinaloa. Las expectativas a largo plazo es tratar de que el Hospital Civil sea un hospital universitario. Eso para redundar en el beneficio que implicaría para la universidad. Posteriormente hice una alta especialidad en órbita y oculoplástica en la Asociación para Evitar la Ceguera en México, Dr. Luis Sánchez Bulnes. Tengo dos maestrías, una maestría en Ciencias Médicas que se impartió en la Universidad Autónoma de Sinaloa en la Facultad de Medicina, y la otra maestría es en Educación basada en competencias por el Centro Escolar Mar de Cortés. Mi adscripción es en el Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud en el Hospital Civil. Ahí también soy sobre todo coordinador de enseñanza del servicio de oftalmología. Y en la Facultad de Medicina soy maestro de asignatura B con 10 horas. Entonces, la materia que me toca impartir es oftalmología con clínica. La vamos a dividir primordialmente en las clases propiamente dichas y lo que viene siendo la teoría. Esa teoría, sobre todo la Facultad de Medicina, va a dividir a los grupos para que sean pequeños y que de esta manera puedan asistir a las prácticas en los hospitales asignados que probablemente les va a pasar la Facultad de Medicina. En el caso mío, en la práctica sería en el Hospital Civil, en el servicio de oftalmología, y por lo regular, ¿verdad? Irían no más de 3 alumnos para que ustedes vean cómo es el abordaje y el manejo de los pacientes oftalmológicos, cómo sería la anamnesis, cómo sería primordialmente el interrogatorio de los pacientes que acuden al servicio y cómo en un momento dado sería su exploración. Entonces, esta oftalmología con clínica, pues es parte del plan de estudios de la licenciatura en médico general. Se imparte en el 5º año, es el 9º semestre. Las clases teóricas son 80 horas, las clases prácticas también son 80, y hay sobre todo clases independientes que son de 16 horas. El total de horas sería 176 horas y prácticamente serían 11 créditos. El modelo educativo que está proponiendo la Facultad de Medicina es en educación basada en competencias. Esta educación basada en competencias primordialmente se basa en lo que viene siendo las competencias generales o genéricas y las competencias específicas. Las competencias generales o genéricas son prácticamente el bagaje que ustedes y yo hemos adquirido desde toda la época estudiantil y que hemos estado nutriendo de manera constante. Son competencias que las ponemos en práctica prácticamente en nuestra vida diaria. Y las competencias específicas son aquellas que ustedes sobre todo van a aprender en este curso de oftalmología con clínica, en donde van a descubrir
pues nuevas palabras, nuevos conceptos y que en un momento dado al principio pudieran ser difíciles, pero después de que ustedes prácticamente las manejen de manera frecuente, sería mucho más fácil. Decía un maestro mío que de la redundancia primordialmente nace el conocimiento. En el caso de las competencias tienen tres pilares fundamentales. Uno es el aspecto cognitivo, que es el aspecto del pensamiento. El otro es las habilidades. Esas habilidades que ustedes van a adquirir de manera, sobre todo, prácticamente muy rápido, viendo sobre todo las diferentes clases que se van a impartir y viendo cómo va a ser la exploración de los pacientes oftalmológicos que nosotros vamos a observar. Probablemente las habilidades serían las habilidades generales que un médico debe saber cuando cursa primordialmente la materia de oftalmología. Y por último, el otro pilar fundamental es la empatía. Esa empatía que en un momento dado ustedes deben de primordialmente manejar con los pacientes, con sus compañeros y con sus maestros. Eso sería lo que viene siendo la educación basada en competencias. En cuanto a ya propiamente el plan de estudios de oftalmología, se va a dividir primordialmente en temas y subtemas. Probablemente temas serían lo que viene siendo 14 temas principales. Originalmente vamos a empezar con lo que es prácticamente el aspecto de la exploración de los pacientes oftalmológicos. Este primer tema, que viene siendo la anatomía ocular y embriología ocular, lo vamos a ir desarrollando conforme vayamos desarrollando los siguientes temas, en donde prácticamente vamos a empezar primero con los anexos oculares y posteriormente con propiamente lo que viene siendo el globo ocular, en donde en el desarrollo de estos temas vamos a mencionar lo que viene siendo la anatomía, su fisiología, las funciones primordiales de los diferentes elementos que nosotros en un momento dado estemos primordialmente mencionando. Entonces, estos subtemas que están en esta diapositiva los vamos a ir desarrollando conforme vayamos avanzando en el curso, y que serían prácticamente 14 temas, 13 temas principales. Comenzaríamos primordialmente con lo que es el examen oftalmológico. En este examen oftalmológico vamos a iniciar con lo que viene siendo la norma oficial mexicana del expediente clínico, en donde se les va a enseñar cómo va a ser la anamnesis o el interrogatorio de los pacientes que acuden por primera vez o de manera subsecuente a una consulta oftalmológica. En la anamnesis vamos a investigar desde lo que viene siendo el padecimiento actual, antecedentes personales no patológicos, antecedentes personales patológicos, antecedentes heredofamiliares, en un momento dado antecedentes sobre todo quirúrgicos o traumáticos que en un momento dado pudiera tener ese paciente. Una vez que nosotros hemos terminado la exploración de el interrogatorio o la anamnesis del paciente, vamos a iniciar con propiamente la exploración del paciente. Vamos a inicialmente la toma de la agudeza visual. La agudeza visual la vamos a dividir nosotros en agudeza visual central y en agudeza visual periférica. Primordialmente vamos a empezar con la agudeza visual central, en donde se va a tomar tanto de lejos como de cercas. Y para esto vamos a utilizar
unos optotipos de Snellen, o en un momento dado ya utilizamos proyectores para tomas de agudeza visual, en donde van a venir diferentes esquemas para que en un momento dado, sobre todo, se los mostremos al paciente. Inclusive hay optotipos que pueden ser para gente analfabeta, como viene siendo la E de Albini o la C de Landor, o también pueden ser algunos optotipos para pacientes preescolares que en ocasiones todavía no saben leer, y con algunas figuritas el pacientito nos puede decir qué objetos en un momento dado pudiera estar viendo, y si el paciente no los detecta, eso nos indicaría que pudiera ya ver alguna falla de esa agudeza visual. Dentro de esta agudeza visual también va a jugar un papel muy importante lo que viene siendo la exploración de los colores, y que a veces no la hacemos de manera regular, pero que en un momento dado se les va a mostrar con lo que viene siendo las cartillas de Ishihara. En el caso de lo que viene siendo la agudeza visual periférica, primordialmente vamos a utilizar la perimetría, a veces por confrontación, que lo hacemos de manera muy burda, colocándonos enfrente del paciente, y a veces con una lámpara o con una mano, nosotros vamos a extender nuestra mano, la luz, para ver el campo visual primordialmente en los 360 grados. Y si nosotros sospechamos que esa agudeza visual periférica esté alterada, pues nosotros tendríamos que utilizar ya estudios más específicos, como sería una perimetría o una campimetría. Una vez que nosotros hemos tomado esta agudeza visual, a veces vamos a revisar al paciente de manera macroscópica. Lo vamos a sentar en lo que vienen siendo los sillones oftalmológicos, y podemos dar un simple vistazo a lo que viene siendo su cara, haciendo un énfasis especial en lo que vienen siendo sus ojos, de manera binocular o de manera uniocular. Vamos a investigar primordialmente los reflejos pupilares. Los reflejos pupilares vamos a dirigirnos primordialmente a lo que viene siendo la niña de los ojos, que está en el centro de lo que viene siendo la córnea, y para esto vamos a utilizar una lámpara de mano en diferente intensidad, y que a veces se la vamos a colocar de manera directa o a veces de manera alterna para ver cómo están esos primordialmente reflejos pupilares. Vamos a estudiar a veces el reflejo fotomotor directo, indirecto y el consensual. En ocasiones también hay una maniobra que nosotros hacemos de manera muy frecuente, y que utilizamos un aparato que se llama oftalmoscopio directo. Con el oftalmoscopio directo, a veces también de manera macroscópica nos vamos a colocar muy cerca del paciente y le vamos a dirigir nuestra luz a sus ojos. Y por medio de ese oftalmoscopio directo, nosotros vamos a ver un reflejo, y que si los medios están transparentes, ese reflejo lo vamos nosotros sobre todo a referir como un reflejo rojo normal, que va a tener la misma intensidad y que se va a ver en el área de la pupila. Si ese reflejo rojo está alterado, nosotros inmediatamente nos vamos a dar cuenta que no es de la misma intensidad y que no tiene el mismo color, y eso nos pudiera hacer sospechar que pudiera haber alguna alteración en los medios transparentes. Este reflejo rojo, en ocasiones cuando se hace en pacientes pediátricos, se conoce como reflejo rojo de Brunner, pero que a veces nosotros lo más habitual es que decimos el reflejo rojo, pero en pacientes pediátricos pues sería investigar el test de Brunner o el reflejo rojo en pacientes pediátricos. Entonces, ya después que nosotros hemos terminado el examen, sobre todo macroscópico, nos vamos a encasillar prácticamente en el examen microscópico. Este examen microscópico nosotros lo vamos a hacer con un aparato que se llama biomicroscopio, o que también conocemos como lámpara de hendidura.
La lámpara de hendidura es el caballito de pelea de los oftalmólogos y probablemente ustedes la van a conocer o yo se las voy a enseñar más adelante. Es un aparato que va a magnificar la imagen y que nosotros vamos a ver estructuras que a simple vista probablemente no se ven. La magnificación, por lo regular, a veces viene siendo una magnificación de 10x. Esto quiere decir que el aumento va a ser 10 veces más. Hay unos oculares que van a tener una 15x, 20, 30, 40x, pero eso depende sobre todo de las lámparas de hendidura que nosotros manejemos y de que en un momento dado, pues tener diferentes magnificaciones para incrementar sobre todo la visualización de estas estructuras que en un momento dado estamos nosotros revisando, ¿verdad? Una vez que nosotros a veces colocamos al paciente en la lámpara de hendidura, lo primero que vamos a investigar sería primordialmente los anexos oculares. Dentro de los anexos oculares vamos a estudiar lo que viene siendo el aparato lagrimal. El aparato lagrimal lo vamos a dividir en una porción, sobre todo secretora, que va a producir la lágrima, la película lagrimal, y una porción excretora que va a eliminar esa película lagrimal de lo que viene siendo la superficie del ojo. Cuando nosotros investigamos el aparato lagrimal, en ocasiones utilizamos diversas pruebas que tienen una sensibilidad y especificidad elevada para nosotros poder detectar que ese paciente pudiera tener alguna patología en esa porción excretora. Y a veces la prueba que más utilizamos sería sobre todo el test de Schirmer, o en ocasiones también podemos utilizar la altura del menisco lagrimal, o en ocasiones el tiempo de ruptura de la película lagrimal, y que más adelante cuando lleguemos al aparato lagrimal lo vamos a explicar de manera sobre todo de manera más adecuada, ¿verdad? En el caso de lo que viene siendo la porción excretora, vamos a utilizar en ocasiones también otras pruebas que son un poco diferentes a lo de lo que viene siendo la porción secretora. Y las pruebas que en un momento dado más utilizamos primordialmente es la prueba de Jones 1 o 2, o en ocasiones, en la mayor parte de los pacientes hacemos una prueba armada, en donde por medio de una cánula lagrimal cargamos una jeringa con una solución salina balanceada. Al paciente le colocamos un anestésico en el globo ocular para anestesiarlo un poco y vamos a pasar la cánula por lo que viene siendo el punto y el canalículo. Y haciendo presión sobre el émbolo de la jeringa, vamos a tratar de ver si no hay ninguna obstrucción en el trayecto de la porción, sobre todo excretora, que se inicia a nivel de los puntos lagrimales que están en los párpados y termina a nivel de la nariz. Si no hay ninguna alteración, el paciente inmediatamente va a sentir la solución que le pasa primordialmente a la orofaringe. Si hay alguna alteración, esa solución no va a pasar, el paciente no la va a sentir y en ocasiones se va a regresar. Esas serían en un momento dado esas pruebas cuando nosotros hacemos la exploración del aparato lagrimal. En ocasiones cuando nosotros vamos a estudiar la motilidad ocular, esa motilidad ocular está dada por los músculos extraoculares. Esos músculos extraoculares se van a originar en lo que viene siendo la porción más interna de la órbita, en lo que viene siendo el tendón de Zinc, y va a ser el origen de la mayor parte de los músculos extraoculares. Van a ser 4 rectos y 2 oblicuos, que van a originar la motilidad en las diferentes posiciones de la mirada. Entonces, cuando nosotros hagamos esas pruebas, vamos a referir lo que viene siendo las ducciones y las versiones. Cuando nosotros mencionamos las ducciones, eso implica que vamos a ocluir un ojo con algún oclusor y vamos a investigar o le vamos a decir al paciente que dirija su vista
en las diferentes posiciones de la mirada, que mire hacia adentro, hacia afuera, hacia arriba, hacia abajo y adentro, hacia abajo y afuera. Entonces, esa sería sobre todo las ducciones que se van a investigar de manera alterna. Primero un ojo y posteriormente el otro ojo. Cuando nosotros utilizamos el término de versiones, es cuando estudiamos la motilidad de manera binocular y en ese caso al paciente le vamos a decir que dirija sobre todo su vista en las diferentes posiciones y que nosotros con alguna pluma, algún objeto o alguna luz vamos a dirigir nuestra luz en las diferentes posiciones de la mirada. Entonces, una vez que nosotros hemos terminado la exploración ocular, vamos a estudiar propiamente el globo ocular y a veces el globo ocular lo vamos a dividir en un segmento anterior y en un segmento posterior. Este segmento anterior y segmento posterior está dividido por la parte más amplia del globo ocular que conocemos primordialmente como ecuador. Entonces, cuando nosotros nos referimos al segmento anterior, estamos prácticamente afirmando que en ocasiones podemos hacer la exploración desde la parte más anterior del ojo, en donde vamos a investigar la córnea, la cámara anterior, vamos a investigar el iris, el cuerpo ciliar, vamos a investigar lo que viene siendo el cristalino, el ligamento suspensor del cristalino, y vamos a investigar lo que viene siendo la parte más periférica del cuerpo ciliar, en donde prácticamente investigaríamos un poco de lo que viene siendo la retina, que sería la hora serrata. Ese sería el segmento anterior. Y el segmento o polo posterior es todo lo que está por detrás de esa hora serrata o del ecuador y que prácticamente sería la retina, en donde la retina la vamos a dividir en una retina ecuatorial, en una retina periférica y primordialmente en una retina central. Entonces, cuando nosotros en ocasiones estamos investigando el polo posterior, la manera de revisarlo más adecuadamente viene siendo con los oftalmoscopios. Y ahorita les mencionaba primordialmente que el oftalmoscopio que más se utiliza es el oftalmoscopio directo, pero también hay un oftalmoscopio indirecto, en donde de manera inicial vamos a investigar el reflejo rojo, pero si nosotros nos vamos acercando hacia el paciente, vamos a visualizar lo que viene siendo el fondo del ojo. Y podemos visualizar todas las estructuras que están en ese fondo de ojo. Y que en un momento pudiéramos investigar de manera inicial la retina central, en donde vamos a localizar el nervio óptico o la papila y lo que viene siendo la mácula. Y posteriormente sería la retina ecuatorial y la retina periférica, en donde vamos a ver el trayecto arteriovenoso y cómo va a estar adherida, sobre todo la retina, a lo que viene siendo primordialmente, lo que viene siendo la coroides, primordialmente. En ocasiones también, ¿verdad? Cuando realizamos ese fondo de ojo, si al paciente lo tenemos en la lámpara de hendidura o en el biomicroscopio, podemos utilizar unas pequeñas lupitas y por medio de la luz del biomicroscopio, esa luz la pasamos por esas lupas y podemos también estudiar primordialmente el fondo del ojo. Y que ustedes lo van a ver cuando asistan a lo que viene siendo las prácticas de lo que viene siendo la oftalmología con clínica. Entonces, en ocasiones también, cuando nosotros al paciente lo tenemos en la lámpara de hendidura, en ocasiones podemos utilizar varios lentes que van a estar en contacto con la córnea para investigar en ocasiones el ángulo de la cámara anterior o para investigar en ocasiones primordialmente la retina periférica, la retina ecuatorial o la retina central. Estos lentes, los que más frecuentemente utilizamos, viene siendo el lente de Goldman o lente de 3 espejos.
Es un lente que tiene 3 espejos, en donde esos 3 espejos, cuando nosotros los ponemos o los utilizamos, estamos investigando todas las estructuras que van a estar en el fondo del ojo. Entonces, para utilizar esos lentes, al paciente le debemos colocar unas gotas de anestésico porque el lente va a estar en contacto con la superficie del ojo y vamos a estar primordialmente movilizándolo. Y de esta manera nosotros podemos estudiar las estructuras intraoculares que están en los 360 grados del globo ocular. Este es un estudio ideal, sobre todo para ver el ángulo de filtración sobre todo de la cámara anterior, en donde va a estar la malla trabecular, y a veces ese ángulo puede estar muy cerrado o puede estar abierto. Y por medio de ese procedimiento podemos hacer ese tipo de exploración. Otro lente que también utilizamos y que es un lente también de contacto que se pone en la superficie del globo ocular, es un lente que se conoce como gonioscopio. Ese gonioscopio lo utilizamos primordialmente para ver el ángulo de la cámara anterior. En ocasiones, cuando ya prácticamente nosotros hemos terminado la exploración del paciente, a veces elaboramos un diagnóstico clínico y que ese diagnóstico clínico a veces es un diagnóstico que no tiene mucha certeza diagnóstica y a veces tenemos que utilizar pruebas especiales y que en ocasiones a nivel de la esfera oftalmológica podemos utilizar algunos estudios como serían en ocasiones la topografía corneal, en ocasiones la queratometría, los estudios de tomografía de coherencia óptica, o en ocasiones vamos a utilizar las tomografías computadas de órbita, tanto en cortes axiales coronales y, y, y a veces con contraste o sin contraste, o en ocasiones también cuando vamos a estudiar tejidos blandos, ya sea a nivel de la órbita o a nivel de cerebro, vamos a utilizar primordialmente lo que viene siendo la resonancia magnética. Esto sería lo que viene siendo el examen oftalmológico en general del paciente. Entonces, una vez que nosotros terminamos este examen oftalmológico, vamos a entrar ya propiamente a los diferentes apartados que en un momento vamos a ir eh, abordando. Entonces vamos a iniciar primordialmente con los anexos oculares. Dentro de los anexos oculares vamos a estudiar lo que viene siendo la órbita. Y aquí serían los elementos importantes que más vamos a estudiar. Vamos a estudiar la anatomía, cuántas paredes forman la órbita, cuáles serían sus paredes, su relación con las diferentes estructuras adyacentes a la órbita. Vamos a ver que la órbita está comunicada con las diferentes estructuras que hay alrededor de ella, por lo que viene siendo los agujeros o a veces los conductos o los canales. En ocasiones vamos a ver el volumen orbitario. En ocasiones vamos a investigar signos y síntomas de patología orbitaria. Aquí un signo y un síntoma muy característico es primordialmente la proptosis o el exoftalmos, donde va a haber una protusión o vamos a observar que ese paciente llega a la consulta y a veces llega con unos ojos saltones que llaman poderosamente la atención. En cuanto a patología de órbita, mencionaremos la patología más frecuente, que en ocasiones patología más frecuente sería la patología inflamatoria, como sería la orbitopatía disciroidea, lo que viene siendo el síndrome inflamatorio de la órbita, patología vascular como serían los hemangiomas, ¿verdad? Primordialmente que se pueden presentar a nivel pediátrico o también a nivel de adulto y que en un momento dado pues debemos tomar en cuenta.
Hay también algunos amartomas que se presentan a nivel de la órbita y que serían los quistes dermoides y que a veces cuando están en la parte más anterior de la órbita pudiéramos sobre todo palparlos de manera muy importante. Patología que a veces compromete los senos paranasales serían los mucoceles y que a veces se pudieran sobre todo extender hacia lo que viene siendo la órbita. En ocasiones también mencionaríamos algunos otros tipos de tumoraciones. En ocasiones hay una patología maligna muy importante y que su periodo de evolución es muy rápido. Y esta se conoce primordialmente como radiomisarcoma, que casi siempre se presenta en la edad pediátrica y que a veces los pacientes debutan con una proptosis muy importante y que a veces se pudiera confundir con una celulitis orbitaria, que es uno de los procesos más frecuentes que se presentan a nivel de la órbita y que a veces puede tener predilección por los pacientes escolares, preescolares o en ocasiones también primordialmente por sobre todo los adultos. En ocasiones también dentro de la órbita pudiéramos hallar alguna patología que pudiera comprometer el nervio óptico, como sería primordialmente el glioma o los meningiomas, y que en ocasiones el paciente pudiera manifestarlo primordialmente con una alteración en lo que viene siendo los colores y con una disminución primordialmente de lo que viene siendo la agudeza visual. Tumoraciones a veces que en ocasiones se llegan a presentar a nivel de la órbita, pues serían primordialmente en ocasiones los linfangiomas o en ocasiones los linfomas y que para esto nosotros debemos utilizar primordialmente estudios complementarios. Eh, otro tema muy importante, pues es el tema de lo que viene siendo los párpados. Los párpados también son uno de los anexos de lo que viene siendo del globo ocular. Y dentro de los párpados, pues los vamos a mencionar, ¿verdad? Cómo van a estar formados. Estos párpados, pues, están formados por 7 estructuras y las vamos a mencionar sobre todo desde la parte más anterior hacia la parte más posterior o puede ser primordialmente a nivel de inverso, ¿verdad? Mencionando desde la parte más interna hacia la parte más externa. Vamos a mencionar, pues sobre todo estas estructuras como vendría siendo, si los exploramos desde la parte más adelante hacia atrás, sería primordialmente la piel, sería el músculo orbicular de los párpados en sus 3 porciones, sería primordialmente el septum otavicio orbitario, los músculos, sobre todo retractores de los párpados. Mencionaríamos también lo que viene siendo la parte más interna de los párpados, como vendría siendo propiamente el tarso, y por último la conjuntiva tarsal. En cuanto a los párpados, pues debemos investigar cómo está la hendidura y la apertura palpebral. Vamos a observar si estos párpados están en una posición normal. Si no están en una posición normal esos párpados, si están los párpados muy entreabiertos, tendríamos una retracción palpebral. O si los párpados están caídos, vamos a tener una blefaroptosis y que en un momento dado, pues eso lo podemos poner en evidencia cuando estamos haciendo a veces una exploración macroscópica de los párpados. Vamos a investigar también lo que viene siendo los tendones cantales. Esos tendones cantales pues van a estar sobre todo en la parte interna y externa de los párpados, donde se une tanto el párpado superior como el párpado inferior y que se van a insertar en lo que viene siendo las paredes orbitarias, tanto en la pared medial como la pared interna. Entonces ahí tendríamos los tendones cantales y que viene siendo el tendón cantal interno
y el tendón primordialmente cantal externo. Entonces, en ocasiones para nosotros revisar el tarso o también de manera conjunta la conjuntiva tarsal o la conjuntiva palpebral, en ocasiones podemos hacer eversión de los párpados y de esa manera podemos investigar sobre todo la parte más interna de los párpados, que sería en primer lugar la conjuntiva tarsal e inmediatamente adyacente a eso vamos a tener el tarso. Entonces, dentro de lo que viene siendo los párpados, vamos a tener diferentes glándulas, como viene siendo algunas glándulas sebáceas, como sería las glándulas de meibomio y las glándulas de G6. Vamos a hallar unas glándulas sobre todo sudoríparas y que estas se van a encontrar en el espesor de los párpados. A veces también a los párpados los vamos a dividir en lo que viene siendo una lámina anterior y una lámina posterior. Esa lámina, sobre todo anterior, en ocasiones va a estar formada primordialmente por lo que viene siendo la piel y el músculo orbicular de los párpados. Entonces, de esta manera podemos hacer esas exploraciones de manera sistemática. Y la parte, sobre todo la lámina posterior, serían los elementos que están por detrás de lo que viene siendo el músculo orbicular, como sería primordialmente el septum o tabique orbitario, los músculos retractores, que en el caso de los párpados, en el párpado superior, sería la aponeurosis del elevador y lo que viene siendo el músculo de Müller. Y en el párpado inferior sería la fascia cápsulo-palpebral y lo que vendría siendo el músculo de Müller inferior. Esos serían los músculos retractores que van a abrir primordialmente los párpados. En ocasiones, cuando nosotros tenemos diferente patología a nivel de los párpados, una patología muy frecuente es la blefaritis. Es una inflamación primordialmente de los párpados y más primordialmente de lo que viene siendo el borde palpebral. Entonces vamos a tener una blefaritis a veces anterior o a veces una blefaritis posterior o en ocasiones una blefaritis mixta. Entonces cuando estos pacientes tienen ese tipo de blefaritis, son factores de riesgo para que los pacientes desarrollen sobre todo un orzuelo, que la gente lo conoce vulgarmente como perrilla y que viene siendo un proceso infeccioso e inflamatorio de las glándulas sebáceas de los párpados, que pueden estar comprometidas las glándulas de meibomio o las glándulas primordialmente de 6. En ocasiones también se pueden comprometer otras glándulas, como sería primordialmente las glándulas primordialmente que, que van a estar primordialmente las glándulas de Moll, que están colocadas a nivel primordialmente de la lámina anterior. A nivel de los párpados también salen muchas tumoraciones y estas tumoraciones se pudieran dividir en tumoraciones benignas o en tumoraciones malignas. Las tumoraciones benignas más frecuentes vendrían siendo los papilomas, que a veces se conocen como verrugas vulgares. Vamos a tener otro tipo de tumoraciones benignas como sería el molusco contagioso, que por lo regular casi siempre puede ser producido por algún virus. Vamos a hallar otro tipo de tumoraciones benignas como serían primordialmente la queratosis seborreica o a veces una tumoración benigna que tiene mucho que ver con la exposición, sobre todo solar de las personas y que viene siendo la queratosis seborreica y que viene siendo un factor de riesgo para desarrollar sobre todo tumoraciones malignas a nivel de los párpados, como sería un carcinoma epidermoide o a veces un carcinoma vasocelular. Podemos hallar también tumoraciones pigmentadas, como serían los nevos, que pueden comprometer a veces el párpado superior o a veces el párpado inferior. Tumoraciones vasculares, como serían los hemangiomas, y que a veces nos pueden dar algunas
coloraciones muy características como serían las manchas en vino de Oporto, que se pudieran presentar a veces de manera más frecuente en párpado superior o también comprometer párpado inferior o comprometer prácticamente los párpados y buena parte de lo que viene siendo la cara, ¿verdad? En el caso de los tumores malignos, las tumoraciones más malignas, más frecuentes a nivel de los párpados, sería el carcinoma vasocelular en primer lugar, el carcinoma espinocelular o el epidermoide y el carcinoma primordialmente de glándulas sebáceas. Una patología que nosotros manejamos de manera muy frecuente viene siendo la dermatocalasia. La dermatocalasia es el exceso de la piel a nivel de los párpados. Va a haber una piel redundante, va a haber protrusión de la grasa orbitaria y en ocasiones puede haber engrosamiento del músculo orbicular. Eso al paciente le va a dar una cara sobre todo de más edad, una cara cansada y que en ocasiones para quitar ese tipo de dermatocalasia vamos a utilizar un abordaje quirúrgico que se conoce como blefaroplastia, en donde se quita el exceso de piel, se quitan las bolsas grasas y también en ocasiones se quita la hipertrofia del músculo orbicular, primordialmente a nivel de la porción pretarsal y lo que viene siendo la porción preceptal. Continuando con los temas, vamos también a mencionar lo que es el aparato lagrimal. El aparato lagrimal, como ya les mencionaba, sobre todo su función primordial va a ser la producción y la eliminación de las lágrimas. La producción de lágrimas va a ser dada primordialmente por la porción secretora. Esta porción secretora pues va a estar sobre todo formada por la glándula lagrimal principal que va a estar en el ángulo superoexterno de la órbita y las glándulas lagrimales accesorias que van a estar a nivel de lo que viene siendo la conjuntiva tarsal, que van a ser primordialmente las glándulas de Wolfram y las glándulas de Krauss, ¿verdad? Entonces, esta nos van a dar tanto, sobre todo la lágrima normal como la lágrima refleja. Entonces, esta lágrima va a llegar a la superficie del globo ocular y va a formar la película lagrimal. Esa película lagrimal se va a adherir a toda la superficie del globo ocular, tanto desde el epitelio y toda la conjuntiva. Y va a abarcar también la conjuntiva primordialmente palpebral. Entonces, esta película lagrimal va a estar sobre todo formada por tres capas. Una capa externa llamada lipídica, una capa media acuosa y una capa interna llamada mucínica. Entonces, estas tres capas de la película lagrimal van a tener varias funciones que posteriormente vamos a mencionar y que siempre van a tener el ojo húmedo. Cuando esa película lagrimal se altera, vamos a tener un síndrome de ojo seco y que el paciente nos va a referir como que siente un ojo muy agarroso o muy seco y que aquí probablemente vamos a poner en evidencia las pruebas diagnósticas para evaluar cómo está funcionando la producción de lágrimas y si no hay, sobre todo, una pobre, sobre todo, producción de lágrimas, ¿verdad? Y que va a alterar primordialmente la película lagrimal. Aquí mencionaremos algunas patologías que se pueden presentar en esta porción secretora, como sería primordialmente la dacrioadenitis o en ocasiones algún tipo de tumoración, ya sea benigna o maligna, pero que serían primordialmente extremadamente raras. Alácrima significa la ausencia de producción de lágrima. Y eso originalmente pues es extremadamente raro, pero en algunos pacientes se llega a presentar y en esos casos probablemente pudiéramos tener alguna pérdida ya de lo que viene siendo el globo ocular. Mencionaremos primordialmente lo que viene siendo la porción excretora del aparato lagrimal y que se inicia primordialmente
con lo que viene siendo los puntos lagrimales, los canalículos, tanto el canalículo superior como el canalículo inferior, el canalículo común, el saco lagrimal y el conducto nasolagrimal que va a desembocar a nivel del meato inferior. Cuando esta porción excretora está permeable, el paciente no va a tener ninguna sintomatología. En ocasiones, si hay alguna obstrucción de esta porción excretora en algunas de estas partes, el paciente va a presentar un lagrimeo, o que también a veces nosotros utilizamos el término de epífora. Este lagrimeo también se puede presentar cuando nosotros tenemos alteraciones a nivel, sobre todo de la porción secretora de lo que viene siendo el aparato lagrimal. Entonces, el paciente cuando llega a consulta y que refiere que presenta un lagrimeo, pues tenemos que hacer un énfasis en hacer una exploración cuidadosa del aparato lagrimal, tanto en su porción secretora como en su porción excretora. En cuanto a la porción primordialmente excretora, vamos a mencionar patología más prevalente, como vienen siendo las dacrioestenosis, y que vamos a encasillar en congénitas y adquiridas. Congénitas cuando el paciente nace con ellas y adquiridas cuando el paciente las adquiere en el transcurso de su vida. Entonces, dentro de estas patologías, probablemente la que más manejamos con más frecuencia viene siendo la dacrioestenosis congénita y que se presenta en pacientes recién nacidos y que van a cruzar con epífora o lagrimeo y que a veces se puede asociar a lo que viene siendo la producción de secreción mucoide o a veces de secreción purulenta y que se pudiera confundir con una conjuntivitis neonatal. En el caso de las dacrioestenosis adquiridas, pues estas se pueden presentar por alguna estenosis de los puntos lagrimales, alguna epitelización, alguna obstrucción a nivel de los canalículos, del canalículo común o del canalículo nasolagrimal. Entonces, en esos casos debemos hacer sobre todo las pruebas diagnósticas pertinentes, como sería la exploración primordialmente armada. Una patología, sobre todo infecciosa, inflamatoria, muy frecuente de la porción excretora, vendría siendo las dacriocistitis, que significa sobre todo una infección y una inflamación del saco lagrimal, originada por una obstrucción del conducto nasilolagrimal. En este caso, los pacientes, sobre todo, deben ser manejados primeramente para resolver el problema infeccioso que tienen. Posterior a estos pacientes se les va a hacer un abordaje quirúrgico, en donde se va a hacer una vía de comunicación entre lo que viene siendo el saco lagrimal y la nariz, y que se conoce como dacriocistorrinostomía. Y que aquí vamos a tener dos variedades, la dacriocistorrinostomía interna y la dacriocistorrinostomía externa. Y que probablemente cuando ustedes estén en lo que viene siendo la práctica de clínica, probablemente quizá vean alguno de estos pacientes. Avanzando en lo que viene siendo los temas, vamos a mencionar primordialmente a la conjuntiva. La conjuntiva, pues, es una membrana transparente que va a cubrir la superficie anterior del globo ocular y va a cubrir la superficie posterior de los párpados. Esta membrana, sobre todo, va a cubrir a lo que viene siendo la esclerótica. Entonces, cuando nosotros observamos a un paciente de manera macroscópica, vamos a ver que sus ojos y sobre todo la conjuntiva se va a traslucir un color blanco nacarado. Y ese color blanco nacarado, pues es el color propiamente de la esclerótica, que se trasluce a través de la conjuntiva. Cuando la conjuntiva esté inflamada, la vamos a encasillar como una conjuntivitis. Y la conjuntivitis, pues sobre todo, tiene varias clasificaciones.
En ocasiones las clasificaciones que nosotros más manejamos viene siendo la clasificación anatómica y en ocasiones también la clasificación etiológica. En el caso de la clasificación, sobre todo anatómica, pues sobre todo la conjuntiva va a tener una porción vulvar, una porción de fondos de saco y una porción tarsal o palpebral. Entonces, dependiendo qué parte de la conjuntiva esté inflamada, pudiera tener una conjuntivitis vulvar, una conjuntivitis primordialmente tarsal o alguna conjuntivitis de fondo de saco. O si la conjuntiva está inflamada en estas tres estructuras, sería una conjuntivitis que va a inflamar todos estos tres componentes por los cuales está formada la conjuntiva. En cuanto a la clasificación etiológica, pues las vamos a dividir primordialmente en conjuntivitis infecciosas. Dentro de las infecciosas, las más frecuentes, pues primordialmente serían las virales, ¿verdad? Conjuntivitis producidas por adenovirus, por citomegalovirus. Ahorita una conjuntivitis que se presenta, pero no de manera frecuente, es la conjuntivitis por el coronavirus y que se ha llegado a presentar en pocos pacientes, pero que la debemos sospechar y sobre todo en estos casos cuando tenemos esta pandemia a nivel primordialmente mundial. Una conjuntivitis faringoconjuntival que aparte de comprometer a la conjuntiva va a comprometer pues sobre todo a las vías respiratorias altas y que el paciente puede tener un ataque al estado general. En ocasiones también algunas conjuntivitis virales, sobre todo las conjuntivitis epidémicas, y que van a abarcar sobre todo diferentes grupos de población o en ocasiones también se pueden extender a diferentes estados o en ocasiones también puede comprometer a diferentes, sobre todo, países, ¿verdad? Vamos a mencionar sobre todo también algunas conjuntivitis producidas por virus. En ocasiones es muy frecuente que pacientes con el antecedente por el virus del herpes simple acudan también a consulta por un problema sobre todo de alguna blefaritis y que esa blefaritis pues, puede comprometer tanto a los párpados como a la conjuntiva y originar sobre todo una blefaroconjuntivitis producida por el virus del herpes simple. O también en ocasiones pudiera ser originada por el virus del herpes zóster con un ataque primordialmente a los nervios que drenan una buena parte primordialmente de lo que viene siendo la nariz y la parte primordialmente superior de la órbita. Algunos tipos también de conjuntivitis alérgicas, primordialmente las conjuntivitis primaverales que tienen predilección sobre todo por primavera y en verano y que en ocasiones pacientes que la tienen pueden tener esos brotes de aparición cuando se llegan estos periodos primordialmente estacionales. Conjuntivitis papilares gigantes son muy características de aquellos pacientes que utilizan lentes de contacto de mucho tiempo y que a veces se pueden presentar papilas que por lo regular pueden comprometer la conjuntiva palpebral superior y que si ustedes no hacen esa eversión pudiera en ocasiones pasar sobre todo muy desapercibido, ¿verdad? Entonces mencionaremos también algunos otros tipos de conjuntivitis originadas por sobre todo eh, algunos problemas de hipersensibilidad, primordialmente en ocasiones por el síndrome sobre todo de Sjögren, o en ocasiones algunos pacientes que desarrollan algún otro tipo de procesos de hipersensibilidad a nivel de su cuerpo pudieran desarrollar ciertos tipos de conjuntivitis que se van a manifestar a nivel primordialmente de estas estructuras. Degeneraciones de la conjuntiva
Las más frecuentes sería la pingüécula y primordialmente el pterígio. La pingüécula va a tener predilección primordialmente por lo que viene siendo la conjuntiva vulvar y se va a presentar como una pequeña elevación, como si fuera una especie de grasita que está a nivel de la conjuntiva en el área de la apertura palpebral y que se puede presentar en el lado nasal o en el lado temporal. Cuando esa pingüécula en ocasiones llega a invadir el epitelio de la córnea, entonces ya se presentaría un pterigión y que la gente conoce vulgarmente como carnosidad. Entonces el pterigión va a tener una prevalencia muy elevada en gente que se expone mucho a las radiaciones ultravioletas o gente que trabaja en lugares muy expuestos al sol, como serían los pescadores, como serían los agricultores, policías que en un momento dado están asignados a diferentes áreas donde aparte hay mucha contaminación y mucha luz, serían factores de riesgo para que desarrollen estos procesos degenerativos de la conjuntiva, que sería la pingótula y el pterigión. Probablemente aquí en este caso el abordaje quirúrgico sería más encaminado primordialmente al pterigión, pero de manera inicial el tratamiento sería un tratamiento conservador con gotas vasoconstrictoras para tratar de blanquear la conjuntiva y que de esta manera no se inflame de manera muy recurrente para evitar que este problema en un momento dado vaya primordialmente avanzando. Esto sería en Doctor, cuanto al disculpe tema de que lo interrumpa. Tenemos clase a las 11. Vamos a entrar en otro apartado. El ojo primordialmente está formado por 3 capas o membranas envolventes. Y estas membranas envolventes son 3. De fuera hacia adentro sería primordialmente la membrana envolvente más externa, que estaría formada por lo que viene siendo la esclerótica y la córnea. La membrana envolvente intermedia se conoce como uvea o tracto uveal y que va a estar formada por el iris, el cuerpo ciliar y lo que viene siendo la coroides. Y la capa más posterior primordialmente sería la coroides. Y por último, la membrana envolvente más interna sería primordialmente la retina. Esta retina es una membrana que va a tener primordialmente una porción, sobre todo va a ser la retina visual y la retina no visual. Esta membrana envolvente va a estar en contacto con lo que viene siendo primordialmente la coroides y con lo que vendría siendo primordialmente el cuerpo vítreo. Entonces vamos a mencionar sobre todo la membrana envolvente más externa, que viene siendo una capa sobre todo rígida y resistente. Y aquí estaría formada en la parte más anterior por la córnea. La córnea sería sobre todo una especie como una forma de carátula y se prolongaría primordialmente con la esclerótica a nivel de lo que viene siendo limbo esclerocorneal. En cuanto a la córnea, pues sobre todo va a ser una membrana transparente formada por 6 capas. Estas 6 capas van a ser transparentes y la córnea va a dar el máximo poder refractivo del globo ocular. Entonces, ese poder refractivo va a hacer que el estímulo luminoso llegue a las células fotorreceptoras de la retina que van a estar primordialmente en el polo posterior. Entonces, vamos a investigar si esta córnea está transparente. Vamos a investigar el diámetro corneal, tanto horizontal como vertical, que para fines prácticos es de 12 milímetros. Entonces vamos a ver cómo está unida primordialmente a la esclerótica, por lo que viene siendo primordialmente el limbo esclerocorneal. En ocasiones cuando estas medidas son o pequeñas, podemos tener una microcórnea, o en ocasiones cuando son grandes vamos a tener una macrocórnea. En ocasiones cuando la córnea, sobre todo por lo regular, va a ser transparente.
Cuando esa córnea primordialmente se opaca, vamos a tener algunas nubéculas o algunas leucomas. La nubécula es sobre todo una opacidad que en ocasiones no se puede distinguir de manera macroscópica. A veces tenemos que colocar al paciente en la lámpara de hendidura. En el caso del leucoma, es una opacidad que ustedes pueden ver de manera macroscópica cuando están observando en ocasiones la superficie del globo ocular, y que esa opacidad o puede ser muy pequeña o en ocasiones puede ser muy grande. En ocasiones también la córnea va a tener un grosor determinado, y ese grosor, cuando está adelgazado en diferentes patologías, vamos a utilizar un término que se llama ectasia corneal. Entonces eso a veces lo vamos a investigar mandándole estudios especiales al paciente. Hay un estudio primordialmente, sobre todo, que nosotros utilizamos, que viene siendo la paquimetría, ¿verdad? Para observar cuál es el grosor de la córnea y que en ocasiones debe tener ciertas medidas estándar y que nosotros debemos tener primordialmente en mente. Hay diferente patología que llega a comprometer la córnea, y cuando la córnea se inflama por diferentes procesos inflamatorios o a veces infecciosos, vamos a utilizar el término de queratitis. Queratitis que en un momento dado puede ser superficial o puede ser profunda. En ocasiones, cuando estas queratitis son profundas y cuando a veces llegan a coalescer, se pueden formar ulceraciones corneales que van a destruir en ocasiones estas diferentes capas de la córnea, y que si nosotros no damos un manejo adecuado, esto se puede extender tanto en extensión como en profundidad, y en ocasiones a veces se puede llegar a perforar lo que viene siendo la córnea. Mencionaremos diferentes tipos de queratitis originadas por virus. Los más frecuentes serían por adenovirus, por el virus del herpes simple, por el virus del herpes zóster. En ocasiones vamos a tener algún tipo de queratitis flictelunar. Esta queratitis flictelunar en ocasiones se desarrolla por fenómenos de hipersensibilidad. Esto quiere decir que a veces un paciente tuvo algún proceso infeccioso inflamatorio a nivel de diferentes partes de su cuerpo, y en ocasiones se puede manifestar a nivel de la córnea por una queratitis flictelunar. Van a ser acúmulos de sobre todo células inflamatorias que se van a formar en donde se une la córnea con la esclerótica, que sería el limbo esclerocorneal, y que si nosotros al paciente le colocamos un colorante, se va a teñir esas células inflamatorias, y sería la manera de detectarlas con el paciente explorado primordialmente en la lámpara de hendidura. A veces los pacientes pudieran tener una queratitis por exposición. Esa queratitis por exposición, pues sobre todo se puede desarrollar en aquellos pacientes que utilizan de manera frecuente la moto, pero que no se ponen sobre todo algunos lentes o algunos gogles para protegerse sobre todo del aire que llega de manera muy directa a lo que viene siendo la córnea. Entonces nosotros cuando a veces a estos pacientes los exploramos, vamos a observar una queratitis puntata muy importante que va a estar en toda la superficie de la córnea, y que a veces el paciente lo puede referir con dolor muy intenso, lagrimeo, disminución de la agudeza visual y en ocasiones primordialmente ojo rojo. En ocasiones la córnea va a seguir sobre todo una concavidad determinada que debe reunir ciertos grados de curvatura, y cuando esa curvatura se elonga de manera muy importante, se va a formar el queratocono. Entonces el queratocono es cuando tenemos una córnea en forma de cono, y a veces para descubrir eso
nos ponemos de manera lateral a un lado del paciente y vamos a observar primero ya sea el lado derecho o el lado izquierdo y vamos a observar si la córnea sigue una curvatura determinada o si está elongada para nosotros descartar que ese paciente tenga un queratocono. La manera de detectar ese queratocono sería primordialmente con una queratometría o con una topografía corneal, en donde nos van a medir los diferentes diámetros corneales y que cuando ustedes estén en la práctica clínica probablemente se les va a mostrar, ¿verdad? Vamos a ver algunas degeneraciones que también se van a presentar a nivel de la córnea y que a veces tienen predilección por la parte periférica de la córnea. Entonces vamos a ver diferentes queratopatías, como sería la queratopatía de Labrador o a veces de la degeneración de Salzman, que en ocasiones pudiera sobre todo presentarse a nivel de la periferia o la degeneración de Terrien. Una opacidad que se forma de manera muy frecuente a nivel de la periferia de la córnea es en las personas que pasan de los 50, 60, 70 años, se va a formar el arco senil. Y este arco senil, sobre todo, se llama gerontoxón. Entonces, este arco senil lo vemos en la mayor parte de los pacientes de la tercera edad. Y a veces ese arco senil, pues sobre todo, lo podemos detectar inclusive de manera muy fácil, sobre todo con la exploración macroscópica que nosotros le estamos realizando al paciente. Esto sería lo más importante en el aspecto de la exploración de la córnea. Vamos a continuar con lo que viene siendo la esclera. Esta esclera pues sería parte de la membrana más externa de la córnea, de la membrana envolvente más externa y que sobre todo va a tener un color blanco nacarado. Este color blanco nacarado pues se va a originar sobre todo por la disposición de las fibras de colágeno que tiene esta estructura. Es una estructura medio rígida y que en un momento dado esta estructura ahí se van a insertar lo que viene siendo los músculos estroculares que van a movilizar al globo ocular en las diferentes posiciones de la mirada. Estos músculos estroculares, como les mencionaba, serían los 4 rectos y los 2 oblicuos. Por lo regular, los 4 rectos se van a insertar por delante del ecuador y los 2 oblicuos se van a insertar por detrás del ecuador. Entonces, a nivel de esta esclerótica, pues sobre todo, si va a tener un grosor determinado, pues tendríamos ese color blanco nacarado. Si estas escleróticas se adelgazan por diferente tipo de patología, en ocasiones se puede transiluminar parte del tracto uveal que va a estar adyacente a la esclerótica en su parte interna. Y a veces podemos tener lo que conocemos nosotros en oftalmología como escleróticas azules. El color de la esclerótica debe ser ese blanco nacarado. Si nosotros tenemos esas escleróticas azules, eso nos puede indicar que el grosor de esa esclerótica está adelgazado. Y si ese adelgazamiento es muy importante, en ocasiones vamos a utilizar un término que se conoce como estafiloma. Estafiloma anterior, estafiloma posterior, y que nos habla que hay un adelgazamiento muy importante de la esclerótica. Ese adelgazamiento, pues muchas veces va asociado a diferentes patologías del tejido conectivo de nuestro cuerpo y que en ocasiones cuando llega a comprometer a la esclera, pues nos habla que debemos sobre todo nosotros hacer exploraciones muy cuidadosas y aparte, sobre todo debemos referir a nuestro paciente primordialmente
al área de medicina interna o al área de reumatología para que hagan sobre todo una exploración cuidadosa y descarten diferente patología que pudiera comprometer de manera indirecta a sobre todo esta membrana, ¿verdad? Dentro de la patología de la esclerótica, primordialmente vamos a manejar primordialmente las escleritis y las epiescleritis. Las epiescleritis sobre todo se van a presentar en una membrana delgada envolvente que está en la parte más anterior de la esclerótica y que a veces se puede inflamar y comprometer a lo que viene siendo lo que es la conjuntiva vulvar. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de escleritis, en ocasiones el paciente pudiera referir un síndrome de ojo rojo de larga evolución, o si en un momento dado ya se llega a comprometer la esclera, vamos a utilizar el término de escleritis. Y a veces esta escleritis se puede presentar en ocasiones, sobre todo en diferentes áreas de la esclerótica, o se puede sobre todo presentar de manera que compromete toda la esclerótica. Entonces, en estos casos, pues sería hacer un cuidadoso anamnesis y un cuidadoso interrogatorio para descartar si es una escleritis y saber sobre todo su factor etiológico para dar el tratamiento adecuado en el caso de estos pacientes. Continuando con otra membrana envolvente, esta membrana envolvente viene siendo la uvea. Se llama uvea porque esta membrana envolvente tiene ese color muy característico de la uva normal, que es un color oscuro tipo aviñado, y que en ocasiones cuando nosotros hacemos un abordaje quirúrgico y que llegamos a poner en evidencia esta parte del tracto uveal, podemos ver esa coloración. Esta uvea pues va a estar formada primordialmente por 3 elementos. Desde la parte más anterior hasta la parte más posterior sería primordialmente el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. Aquí mencionaremos de lo que viene siendo la anatomía. Cuando tenemos algún proceso inflamatorio, lo vamos a encasillar como uveitis. Y en el caso de la clasificación de la uveitis, utilizamos de manera más frecuente la clasificación anatómica y la clasificación etiológica. Clasificación anatómica, uveitis anterior, uveitis intermedia, uveitis posterior, panuveitis, si está comprometidas todas estas estructuras. La clasificación etiológica, dependiendo del agente etiológico que en un momento dado la esté produciendo, y que serían primordialmente las uveitis específicas, o a veces cuando no se descubre ese factor etiológico, serían sobre todo uveitis inespecíficas. Se mencionarán primordialmente los síntomas y signos que van a presentar estos pacientes y cómo sería esa exploración, cómo sería el manejo y cuáles serían las pruebas complementarias que nosotros debemos mandar en estos pacientes y que en ocasiones pudieran ser sobre todo diversas pruebas que nosotros podemos poner en evidencia o que tendríamos que mandárselas al paciente. Continuando con lo que viene siendo los temas, vamos nosotros a mencionar el cristalino, que es un lente biconvexo que va a estar en el interior del globo ocular. Este lente biconvexo va a estar primordialmente en lo que viene siendo primordialmente a la altura del cuerpo ciliar y va a estar sostenido por el ligamento suspensor del cristalino, que se va a iniciar a nivel del cuerpo ciliar. Este cristalino va a tener una forma biconvexa que se puede aplanar o se puede sobre todo aumentar, originando primordialmente el fenómeno de acomodación. El fenómeno de acomodación es cuando hay un incremento del poder dióptrico. Quiere decir que de manera automática el paciente puede ver
objetos a lo lejos y a lo cerca. Ese sería el fenómeno de acomodación. Entonces, cuando nosotros tenemos alguna patología del cristalino, primordialmente va a perder su transparencia. Y cuando ese cristalino pierde su transparencia, vamos a utilizar el término de catarata. La clasificación etiológica de las cataratas puede ser etiológica o puede ser anatómica. Entonces, aquí mencionaremos sobre todo las cataratas más frecuentes que nosotros vamos a mencionar. Una catarata muy frecuente es la catarata senil, que se presenta por allá en adelante de los 50, 60 o 70 años. Y que ese abordaje casi siempre va a ser quirúrgico. El abordaje quirúrgico más en boga actualmente viene siendo la facoemulsificación, en donde la catarata se extrae por medio de ultrasonido y posteriormente para reemplazar ese lente intraocular se va a colocar un lente intraocular y que actualmente se están utilizando los lentes multifocales para sobre todo tener visión en diferentes, sobre todo grados de la posición de lo que viene siendo la mirada. Ya casi para terminar, vamos a mencionar lo que viene siendo la membrana envolvente más interna, que viene siendo la retina. Mencionaremos las 10 capas de la retina, su relación con las estructuras adyacentes, como sería el cuerpo vítreo, como sería primordialmente la coroides. Vamos a mencionar las tres partes de la retina, como sería retina central, retina ecuatorial, retina periférica. Y vamos a mencionar la patología más frecuente de la retina. Primordialmente patología que a veces puede tener predilección por la parte central, como sería la mácula, en donde se va a presentar la degeneración macular senil o degeneración macular relacionada por la edad y que se presenta por lo regular en personas que pasan por arriba de los 60 años de edad. Vamos a mencionar en ocasiones enfermedades vasculares de la retina, como sería primordialmente la retinopatía diabética, en ocasiones la retinopatía hipertensiva, y que vamos a ver cómo sería su presentación y sus diferentes grados de clasificación, en ocasiones cómo va a ser el abordaje de esos pacientes. Alteraciones a nivel del trayecto arteriovenoso, como sería la oclusión de la vena, de la arteria central de la retina, o también la oclusión de la vena central primordialmente de la retina. Mencionaremos algo del desprendimiento de retina. Cuando esa retina se llega a desprender, mencionaremos el desprendimiento de retina regmatógeno, el desprendimiento de retina traccional, en ocasiones una patología maligna de la retina es el retinoblastoma y que por lo regular casi siempre se va a presentar en pacientes pediátricos y a veces un signo muy característico sería la leucocoria o pupila blanca y que nosotros a veces pudiéramos detectar por lo que viene siendo el test de Brugner o la exploración del rojo pupilar. Entonces, desde ahí nosotros pudiéramos detectar eso y al paciente se le haría una revisión más cuidadosa para tener un diagnóstico de certeza e implementar el tratamiento adecuado. Otro tema que es muy importante es el glaucoma. El glaucoma, pues sobre todo va a tener, es una patología que va a tener predilección por el nervio óptico, al cual lo puede lesionar y lo puede ir atrofiando hasta el paciente llegar a la ceguera o a la maurosis. Entonces vamos a ver cómo sería la clasificación del glaucoma, clasificación anatómica, clasificación primordialmente etiológica. Vamos a mencionar los principales tipos de glaucoma, glaucoma de ángulo cerrado, glaucoma de ángulo abierto. Vamos a ver el manejo, vamos a ver el abordaje quirúrgico cuando ya
el tratamiento a veces no llega a disminuir y que al paciente se les deben implementar otro tipo primordialmente de abordajes. Traumatismos oftálmicos, vamos a mencionar en alguna plática lo que vienen siendo las urgencias verdaderas y las urgencias sobre todo relativas de la esfera oftalmológica. Probablemente en este caso mencionaremos más las urgencias verdaderas y dentro de las urgencias verdaderas sería primordialmente sobre todo la agresión primordialmente por álcalis o por ácidos a nivel de la superficie del globo ocular o la oclusión de la arteria central, primordialmente de la retina. En cuanto a neurooftalmología, pues sobre todo va a tener predilección por el segundo par craneal y aquí vamos a investigar de manera adecuada el trayecto visual, desde lo que viene siendo la papila, el trayecto del nervio óptico a través de la porción orbitaria y a nivel de la porción intracerebral, llegando sobre todo al quiasma, a la vía visual, hasta llegar a la región occipital del área de Brown. En cuanto a lo que viene siendo primordialmente la práctica clínica, ya les mencionaba que se van a formar varios grupos. En cuanto a la evaluación, vamos a pasar asistencia, que eso lo pide sobre todo la Facultad de Medicina. Aquí los jefes de grupo probablemente deben tomar alguna foto o algo para tener la evidencia en este tipo de educación virtual. Las clases van a contar un 80% y la práctica un 20%. Yo prácticamente les voy a hacer 3 exámenes. El primer examen sería el examen de la exploración oftalmológica. Y lo que viene siendo el segundo examen y el tercero sería el examen de los contenidos. Entonces vamos a dividir estos contenidos. Probablemente el primer contenido abarque desde el tema 1 a probablemente quizá hasta el tema 6 o al tema 7. Entonces estos exámenes pues pueden ser exámenes de opción múltiple, yo ya los idearía y estos exámenes probablemente los tengamos que hacer por medio de la plataforma que está a nivel de lo que viene siendo la Facultad de Medicina. Entonces así sería en términos generales cómo voy a desarrollar primordialmente la oftalmología con clínica. Yo les daría clase primordialmente lo que viene siendo lunes, martes, jueves y viernes. El miércoles no les puedo dar porque ese día viene siendo sobre todo mi día quirúrgico y a veces tengo que ir a operar y ese día probablemente no voy a poder. No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda. Doctor, en cuanto a la bibliografía o algún libro en que nos podamos basar, ¿en alguno en específico? Permíteme lo de la bibliografía, espérame. Espérame. Déjame ver. Bueno, mira, la bibliografía primordialmente ahí viene en lo que viene siendo la página de la universidad, en lo que viene siendo la licenciatura en medicina, te vas al área de oftalmología y prácticamente al último viene la bibliografía. Los libros que yo más recomiendo viene siendo el Boga o viene siendo el Padilla de Alba, aunque hay allí otros libros.
pero cualquier libro que ustedes agarren con eso es más que suficiente. O en un momento dado con esto de internet, ahí vienen muchos temas y vienen también otros libros que a veces sobre todo pueden acceder a ellos. ¿Eh? Yo me baso mucho en lo que viene siendo las diapositivas que yo les presento. No sé si tengan alguna otra duda. Bien, no, gracias. Yo, doctor, respecto a clínicas, nos está comentando que sí habrá clínicas. Mira, ahorita por lo pronto parece que no se está trabajando. Esto va a depender de quizá cuando el semáforo llegue parece que a verde, ¿no? O quizá amarillo. Es cuando probablemente nosotros empecemos a ir. Yo les avisaría cuando ya se abran las clínicas, yo les avisaría. La otra manera probablemente de dar la clínica sería sobre todo con los diferentes maestros que ustedes tienen, que les pudieran dar clases de práctica clínica, ¿verdad? Algunas diapositivas, cómo se hace la exploración de los pacientes, toma de agudeza visual, campimetría, oftalmoscopía, tonometría, no sé. Eso sería la manera, si ustedes no pueden, no se puede asistir, sería la manera de hacer eso. Que sería en línea. Sería en línea, pero ahí ustedes sería cosa de que vieran los diferentes grupos. Ah, ok. Sí, porque en Está ese bien. caso la jefa de grupo parece que ella les debe dar sobre todo qué alumnos tienen en diferente grupo. A veces esto se puede hacer por afinidad o se puede hacer por gustos que ustedes tengan o que le hayan pasado los tips del maestro. Que digan, este maestro es buena onda, este maestro no, pero la realidad es que si son 2 o 3 maestros, pues debe ser equitativo, ¿verdad? Para que en un momento dado ustedes tengan sobre todo eso, ¿verdad? Yo en mi caso, si me tocaran los alumnos que yo voy a tener, lo que yo pudiera hacer es yo citarlos a mi consultorio a determinada hora y que ellos sirvieran de conejillos. A ver, te vamos a poner a ti y te vamos a hacer estas pruebas. Tus compañeros te van a hacer esto va a ser el aparato que vas a utilizar. O sea, para que en un momento dado, sobre todo, lo vayan conociendo y cómo debe ser el manejo. No van a manejar todos los aparatos porque a veces es imposible, pero en un momento dado los más habituales. ¿Mm? Ah, ok, está bien, doctor. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No tienen alguna otra pregunta? No, doctor. No, doctor. No, todo bien. ¿Sí están viendo su pantalla? Sí, Media Sí. se mira. positiva, sí. Ajá. ¿Sí ven la bibliografía? Sí, sí, sí. Esta sería la bibliografía. El Kansky, el Adler. Los dos últimos son de oftalmólogos mexicanos. Este Graue es el rector de la Universidad del UNAM. Él es oftalmólogo. Y este Padilla de Alba es un oftalmólogo que ya no está con nosotros,
pero que en un momento dado, pues es un libro muy bueno y que está ahí en la Facultad de Medicina. Ahí en la Facultad de Medicina tienen varios. Si en un momento dado ahorita con este fenómeno de crisis, pues no va a quedar más que asistir, o aquellos que tienen internet o tienen tienen más capacidad, pues en internet pues hay diferentes, ¿verdad? Bueno, pues sería todo. Nos veríamos mañana para la siguiente, para empezar las clases. Ok, perfecto, Muy doctor. bien, Muy bien, doctor. doctor. Gracias. Está bien, Bueno, doctor. hasta luego. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana. Gracias. Hasta Nos mañana. vemos, gracias. Hasta mañana. Adiós. Doctor, una duda rápido. A ver, Mañana empezaríamos con anatomía de la órbita. no, vamos a empezar con lo que viene siendo exploración. Ah, ok, sí, sí, sí. Vamos a iniciar primordialmente con la exploración. Vamos a iniciar con el expediente clínico, Ok, muy bien. pero vamos a iniciar primero con la exploración. Muy bien, gracias. Ok.